Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión con el permiso de la mesa directiva del doctor Fajardo Dolci, vicepresidente, de la doctora Mayela de Jesús Rodríguez Violante, nuestra secretaria general, del doctor Miguel Audo Francis, tesorero, y de José de Jesús Flores Rivera, el secretario adjunto. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy, inicialmente con la presentación del trabajo de ingreso del doctor Ernesto Alejandro Roldán Valadez, a quien le damos la más cordial bienvenida y nos hablará de su trabajo de ingreso de la comparación del desempeño de biomarcadores derivados de las imágenes tensor de difusión en las regiones tumorales del glioblastoma, análisis de datos exploratorios mediante gráficos de zombie y pruebas de diagnóstico. Bienvenido, doctor. Y inmediatamente después el doctor Camilo Ríos Castañeda nos hará favor en 5 minutos de hacer un comentario a dicho trabajo. Y posteriormente, para no tomar nuevamente la palabra, le daré la palabra al doctor Carlos A. Eslava Campos, distinguido académico, quien nos hablará en este simposio del impacto clínico y epidemiológico de las infecciones crónicas del tracto urinario, alternativas para el control y tratamiento. Iniciamos la sesión. Adelante, doctor Roldán, y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, estimadas académicas y académicos, numerarios y titulares. Me siento muy agradecido de estar ante esta Academia Nacional de Medicina de México, cuerpo consultivo del Gobierno Federal, presentando mi trabajo de ingreso y afortunado también por haber sido aceptado a pertenecer a esta academia desde el año 2021. Sin más preámbulos, procedo a la presentación. El título del trabajo es Comparación del desempeño diagnóstico de biomarcadores derivados de las imágenes tensor de difusión en las regiones tumorales del glioblastoma. Un análisis de datos exploratorios mediante gráficos de zombie y pruebas de diagnóstico adicionales. Los biomarcadores obtenidos con el tensor de difusión, que es un tipo de imagen de resonancia magnética, permiten la obtención de información cuantitativa que ha demostrado mayor precisión diagnóstica para diferenciar el tumor conocido como glioblastoma en las imágenes de resonancia magnética comparadas con las convencionales. Nuestro grupo ha podido publicar diferentes trabajos en los que hemos identificado 11 biomarcadores de glioblastoma utilizando este tipo de secuencia de resonancia magnética. La lista de biomarcadores la ven ustedes en la parte derecha y la primera de nuestras publicaciones relacionadas a este tema apareció en el año 2013, como pueden verlo en la parte inferior. En el año 2016, en una de las revistas especializadas de imagen, se propuso la metodología del zombie plot, la gráfica de zombie, como una técnica de análisis exploratorio de datos que permitía graficar sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen utilizando los likelihood ratios. Por tanto, en este estudio combinamos la metodología propuesta con los hallazgos previos de nuestro grupo en el estudio de glioblastoma para comparar la capacidad diagnóstica de estos biomarcadores en la identificación de las regiones tumorales del glioblastoma. Para ello utilizamos una corte retrospectiva previamente publicada de 29 pacientes con diagnóstico de glioblastoma, a los que se les hicieron los cálculos utilizando resonancia de 3 teslas. La descripción detallada de los patrones de adquisición del protocolo fueron ya publicados previamente por nuestro grupo y los biomarcadores se calcularon en 5 regiones tumorales. La sustancia blanca de apariencia normal, que en inglés se usan las siglas NAWM, Normal Appearance White Matter, el anillo tumoral que realza con contraste, o bien conocido pues como el tumor viable, la zona tumoral que realza, el edema proximal, el edema distal y la necrosis. En estas imágenes ven ustedes la representación en la secuencia T1 de resonancia a un tumor, la identificación del tejido normal con el número 1, en la secuencia número 2, todas ellas pues corresponden a un paciente con glioblastoma. La imagen B es la imagen T1 con gadolinio, se ve con el número 2 la necrosis, con el número 3 el tumor que realza con contraste, y la figura C es la secuencia T2 que representa
o identifica el edema peritumoral. Vean, asociado al tumor, esta zona extensa de edema, y con los números 4 y 5 tenemos las zonas de edema proximal y distal, cada una con áreas aquí de 10 milímetros cuadrados. La siguiente imagen muestra la representación gráfica de cómo se construye la gráfica del zombie plot. Se utilizan los likelihood ratios. El triángulo azul de la izquierda, eso corresponde a utilizar un likelihood ratio con valor de 3 para esta línea. En el triángulo en rojo con un likelihood ratio negativo con valor de 1/3. La primera identifica la enfermedad, la segunda la descarta. Cuando se sobreponen ambas figuras obtenemos esta representación de las 5 regiones del zombie plot: la zona perversa, la zona mediocre, la zona que sirve para identificar la enfermedad, la zona que descarta, y finalmente en azul lo que es la zona óptima, que en la representación del AUROC, del área bajo la curva, pues correspondería al mejor desempeño diagnóstico. En nuestros resultados observamos que solamente la región de tejido normal fue en la que 6 biomarcadores se desempeñaron como zona óptima para el diagnóstico. Ninguna otra región tumoral tuvo biomarcadores en esta zona, en este nivel de desempeño diagnóstico. En esta tabla 1 vemos la representación en las columnas, que son las 5 regiones tumorales, y los renglones corresponden a las 5 zonas propuestas del zombie plot. En rojo vemos que en esta flecha en rojo la identificación, son 7 los biomarcadores que fueron capaces de identificar al tejido normal en una zona óptima. Cuando utilizamos ya el zombie plot como tal, vemos aquí la representación visual de estas mediciones. Vemos cómo en lo que se considera la zona óptima de desempeño, las regiones, en la región en rojo, que corresponde al tejido normal, el área corresponde también, el tamaño de estos óvalos corresponde al área de desempeño del 95% de intervalo de confianza. Vemos como mean diffusivity, fractional anisotropy, pure anisotropic diffusion, total magnitude del diffusion tensor, linear tensor, y el planar tensor, así como relative anisotropy, son los biomarcadores con desempeño en la región óptima. También utilizamos para confirmar esto la clasificación de los biomarcadores basado en curvas ROC, y obtuvimos esta identificación de biomarcadores para un área bajo la curva del 90 al 100%, considerada como excelente, y del 80 al 90%, considerada como un desempeño bueno. Y los biomarcadores identificados pues coinciden con los previamente clasificados con la metodología del zombie plot. Cuando utilizamos el valor de la accuracy, la distribución es muy similar. Identificamos también para tumor viable, por ejemplo, la difusividad media con un valor de 86%, y necrosis para difusividad axial y difusividad radial. Utilizamos también la razón de momios, como pueden ver ahí, y los valores mayores correspondieron también para el tejido normal, y también la clasificación con índice de Youden, y como pueden ver, los mayores valores de desempeño, que no llegaron al 90%, salvo uno de ellos, correspondieron para la identificación del tejido normal. La relevancia clínica, por tanto, de nuestro estudio consideramos tiene varios elementos. Primero, como ya lo mencionamos, existen 7 biomarcadores con imágenes del tensor de difusión de resonancia magnética que tienen un desempeño óptimo para identificación de tejido cerebral normal, ¿no? Normal appearance white matter. Sin embargo, las regiones tumorales que se asocian a edema proximal y distal, el tumor viable que realza por contraste, y las regiones de necrosis no mostraron biomarcadores óptimos capaces de identificarlos con un nivel óptimo de rendimiento. Cuando los biomarcadores se clasifican en función de la curva ROC, confirmamos que la región de tejido cerebral sano es la única con biomarcadores que se desempeñan en una zona óptima. Esto es muy importante porque uno de los principales desafíos en el seguimiento del glioblastoma es identificar regiones tumorales con y sin realce del medio de contraste.
Recordamos que en 40% de los casos la infiltración tumoral puede ocurrir en tejidos que parecen normales en las imágenes convencionales de resonancia. Por lo tanto, los hallazgos de este estudio pueden ayudar a médicos clínicos a mejorar el diagnóstico del glioblastoma con el uso de estos biomarcadores cuantitativos. Y al conocer la capacidad diagnóstica de estos biomarcadores cuantitativos específicos, nosotros podríamos identificar preoperatoriamente sitios de infiltración tumoral que parecen normales en las imágenes convencionales y ayudar con esto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con glioblastoma. Eso es todo para este trabajo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Si gustan, pasamos a los comentarios directamente sobre este trabajo que ya presentó el académico Ernesto Roldán. Si alcanzan a ver, me imagino, la pantalla. Y bueno, estos comentarios muy breves, de 5 minutos, los vamos a hacer sobre el trabajo de Ernesto Roldán Valadez. Entonces, este es el artículo que ya está publicado en la Gaceta Médica de México, con el título ya mencionado, y en realidad son resultados que se publicaron, es un reanálisis, vamos a decir, de los resultados que se publicaron en European Radiology en 2013, con esta serie de marcadores de tensor de difusión y la serie de métricas que se calcularon a partir de los datos de este tensor de difusión de resonancia magnética nuclear. En un resumen muy rápido de los hallazgos del trabajo del doctor Roldán Valadez, pues ya repitiendo un poquito, pero para hacer énfasis en sus hallazgos, es que se identificaron estos 7 biomarcadores, pero solamente son útiles para la zona de sustancia blanca aparentemente normal. Esto es muy importante pues para la toma de decisiones, por ejemplo, en una cirugía de este tipo de tumores. También para la toma de muestras de biopsias, ¿no? Para el diagnóstico. Las demás regiones asociadas con el tumor fueron relativamente poco informativas con estos biomarcadores. Sin embargo, las mediciones algunas de estas mediciones son útiles para descartar el diagnóstico de necrosis. No necesariamente también funcionaron para las zonas de edema proximal y distal. Entonces, en un resumen muy rápido, estos serían los hallazgos del trabajo del doctor Roldán Valadez. Y bueno, aquí yo me pregunto, ¿cuál es el impacto de los hallazgos del doctor Roldán Valadez en trabajos recientes? Y aquí me voy a referir a aquellos trabajos que ocurrieron o que se publicaron después del artículo de 2013, el artículo con el que ingresó a la academia el doctor Roldán Valadez, pues es un artículo que acaba de salir este año en la Gaceta Médica de México y pues todavía no tiene referencias que vamos a decir, sucesivas a la publicación de este trabajo. Entonces, voy a hablar de algunos de los hallazgos que se han publicado recientemente. Este es un artículo que está todavía en prensa en 2022, en donde se usaron prácticamente las mismas métricas de tensor de difusión, de imagen por tensor de difusión. Y aquí lo interesante es que se usan para distinguir gliomas de grado bajo en comparación con un glioma de grado alto, como sería el glioblastoma multiforme, y esto con una correlación con la histopatología. Me pareció muy interesante, cita al trabajo del doctor Roldán Valadez de 2013, y aquí los resultados que ellos encontraron es que estas métricas sí funcionan, algunas de ellas muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, la penúltima, de la
penúltima de arriba para abajo, en donde tenemos una área bajo la curva ROC para distinguir entre alto grado y bajo grado, que es muy, muy alta. Desde mi punto de vista, sería un excelente método diagnóstico que nos puede permitir información sobre la gravedad o el grado histológico posible del glioblastoma o del glioma de grado bajo. Esto es con base en la publicación, de hecho, del doctor Roldán Valadez de 2013. Más recientemente, el mismo grupo del doctor Roldán Valadez también hizo una ampliación de los resultados para ver si estas diferentes métricas obtenidas por tensor de difusión permitían ver o permitían pronosticar, tener un pronóstico de cómo iba a la sobrevida de estos pacientes, haciendo un seguimiento, desde luego. Entonces, estos llevó a la construcción de estas tablas de sobrevida que permiten ver aquí cómo hay diferencias entre algunos de los biomarcadores que permiten predecir la sobrevivencia corta al glioblastoma o una sobrevivencia un poco más larga. Entonces también tienen un valor pronóstico estas diferentes métricas. Mi comentario final, para no pasarme del tiempo, es que el trabajo del doctor Roldán Valadez ha sido replicado y extendido por otros autores. El propio grupo del doctor Roldán Valadez lo ha extendido a marcadores pronósticos en pacientes con glioblastoma. Es un trabajo original con trascendencia y utilidad clínica. Aquí quizás lo que habría que seguir más adelante es tener un marcador de edema, porque al parecer el edema tiene mucho que ver con la utilidad de estos diferentes métricas del tensor de difusión. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias por su atención. Cabina, damos inicio, por favor, a la transmisión del simposio. Buenas tardes. Distinguidos integrantes de la mesa directiva, agradecemos el habernos permitido participar en este simposio, el cual va a estar llevado a cabo por el doctor Ricardo Ahumada, la doctora Atlántida Raya, el doctor Ulises Hernández y un servidor en el orden que acabo de mencionar. Para empezar, iniciará el doctor Ricardo Ahumada. Gracias. ¿Listo? Muy buenas tardes y agradezco la presencia de todos los miembros de la academia, de los invitados y de los demás asistentes. Comenzaré este simposio hablando de la importancia epidemiológica que tienen las infecciones del tracto urinario. Y la estructura general que llevará esta presentación es la siguiente. Definiremos qué son las infecciones del tracto urinario, el número de casos y la relevancia que estos tienen a nivel nacional e internacional, el impacto social y psicológico que tienen estas infecciones y unas breves conclusiones para finalizar. Las infecciones del tracto urinario son provocadas por algún microorganismo en cualquier órgano que pertenece a las vías urinarias. Se denominan altas cuando éstas se localizan en riñones y uréteres o bajas cuando éstas se focalizan en vejiga y uretra. Además, una reinfección del tracto urinario se define como 3 episodios de esta en un lapso de 1 año o 2 episodios en 6 meses o menos. Estas pueden ser causadas por un nuevo microorganismo, esto es,
un microorganismo distinto al que provocó la infección inicial o por la persistencia del mismo. En este diapositiva les muestro las 5 principales causas de enfermedad en el país, según el Anuario de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología Nacional, del 2012 al 2020, último año en el que se tienen registros completos. De manera constante, las infecciones del tracto urinario han permanecido en la posición número 3, con un promedio de 4 millones de casos anuales. Incluso en el reporte del 2020, estas lograron superar a las infecciones intestinales como la segunda causa de enfermedad a nivel nacional. Aunque debemos de tomar estos datos con cautela debido a que, como todos sabemos, fue en este año en el que inició la pandemia de COVID-19 y todos los datos aquí están subregistrados. Las infecciones del tracto urinario afectan particularmente a mujeres. De las mujeres que tengan una infección de este tipo, del 30 al 50 desarrollarán una infección recurrente. Además, se estima que 1 de cada 2 mujeres ha tenido o tendrá una infección del tracto urinario a lo largo de su vida. Esto concuerda con los datos reportados también en nuestro país. Aquí les muestro el número de casos totales del 2010 al 2020 en las barras blancas, mientras que las barras negras representan el número de casos registrados solamente para mujeres. En promedio del 76% de los casos totales, estos corresponden a mujeres. Es decir que por cada 3 infecciones del tracto urinario en mujeres se presenta 1 en hombres. Las únicas otras enfermedades que tienen una relación tan alta en porcentajes totales de casos registrados en mujeres son la vulvovaginitis, por obvias razones, solamente se presenta en mujeres, y la candidiasis urogenital con arriba del 92% de casos totales registrados en ellas. Estos datos colocan a las infecciones del tracto urinario como un grave problema de salud pública que afectan particularmente a mujeres. Ahora procederemos a hablar de las infecciones del tracto urinario recurrentes. En este respecto, existen un estudio realizado por Van Lender y colaboradores en 2017, realizado en 5 países europeos: Alemania, Suiza, Polonia, Rusia e Italia, denominado GESPRIT por sus siglas en inglés. Ellos utilizaron un cuestionario extensivo en pacientes con infecciones del tracto urinario recurrentes, en donde el criterio de inclusión fue mujeres mayores de 18 años que estuvieran teniendo una infección del tracto urinario o lo hubieran tenido no más de 4 semanas previas al cuestionario y que hubieran sido catalogadas clínicamente con un AITU recurrente anteriormente. Algunos de los datos que arrojan son el número de veces que estas pacientes reportaron haber tenido una infección del tracto urinario el año anterior previo a la encuesta. Y los autores los categorizaron en 5 diferentes rubros. En azul, de izquierda a derecha, en la gráfica, son de dos episodios en 6 meses o 3 en un año, como ya mencioné anteriormente. En rojo, de 4 a 5 veces el año anterior. Verde, de 6 a 8. En morado, de 9 a 12. Y en azul claro, más de 12 veces al año. Los datos muestran que aproximadamente el 47% de las mujeres tuvieron mínimo 6 infecciones del tracto urinario el año anterior. Otro dato bastante relevante es el que les muestro en esta gráfica. Cada barra representa un país y cada color representa el número de infecciones que estas mujeres experimentaron antes de tomar medidas preventivas. De arriba hacia abajo son un mayor número de infecciones del tracto urinario. En promedio, estas mujeres debieron de haber experimentado de 4 a 6 infecciones antes de tomar medidas preventivas, como lo son el respetar las medidas higiénicas generales, lavarse las manos antes y después de ir al baño, evitar la humedad y el calor corporal, lo que puede propiciar el desarrollo del microorganismo, sobre todo en el área de la uretra, vaciar la vejiga completamente antes y después de la actividad sexual, tomar bastante agua, consumir alimentos altos en fibra que estarían ayudando a liberar presión en la vejiga y el correcto vaciamiento de esta, y tomar té. Los costos económicos que provocan las infecciones del tracto urinario son bastante elevados. Foxman, únicamente en Estados Unidos, estimó que el costo asciende a $2.3 mil millones al año.
Esto tomando datos como la asociación de ITUS a los sistemas de salud, de atención a la salud, la sepsis asociada al tratamiento negligente de esta enfermedad y los días de hospitalización extra consecuentes a lo anterior. En países como Canadá, en donde se tiene un sistema de salud único, en donde cada una de las provincias se hace cargo del tratamiento de estas infecciones, se reporta que el costo asciende a los 350 millones de dólares anuales. Otro dato en Estados Unidos un poco más conservador que el de Foxman, estima que se generan costos de aproximadamente 1.6 mil millones. Y en México carecemos de información al respecto. Sin embargo, utilizando datos del costo del tratamiento que se le suele dar a los pacientes para esta infección y el costo de la consulta externa para no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, estimamos que estos podrían ascender a 340 millones de dólares al año. Esto sin tomar en cuenta el costo que se podrían generar en otros sistemas públicos de salud o en la atención privada, además de que no estamos estimando tampoco el costo de la hospitalización y de las subsecuentes operaciones que las complicaciones de esta infección tendrían. No solamente son costos económicos los que estas infecciones provocan, sino también existe un impacto social y psicológico en los pacientes. Estos afectan de manera negativa la calidad de vida de ellos y se traducen en inasistencia laboral y falta de interés en actividades que no sean el trabajo o la atención infantil. Naver, en una revisión de este mismo año, estima que los pacientes con infecciones del tracto urinario faltan a su trabajo en promedio 3 veces al año. 3.5 días al año son estos pacientes vistos, se restringen sus actividades comunes como son el asearse, alimentarse, ir al sanitario, ya no digamos el cuidado infantil o de los adultos mayores. Y en promedio también son 3 días los que deberán estar visitando al médico. Frecuentemente obviado es el impacto que tienen estas infecciones en la sexualidad de los pacientes. En el estudio mencionado anteriormente, el GESPRIT, de 1,745 mujeres que decidieron contestar esta parte de la encuesta, el 34% dijo que contrajo una infección del tracto urinario después de haber tenido relaciones sexuales, mientras que el 57% reportó que las infecciones y sus relaciones sexuales tienen un impacto negativo en su relación en pareja en general. Por otro lado, en las mujeres mayores de 65 años, Erickson en 2013 hizo una encuesta en formato de ensayo y en donde reportó que estas mujeres tenían pensamientos negativos como depresión, ansiedad, cansancio y angustia cuando tenían una infección del tracto urinario. En pacientes tanto hombres como mujeres, RENAR y colaboradores en un estudio multinacional utilizando la escala de depresión y ansiedad hospitalaria demostraron que el 62% de pacientes de un grupo de 575 tenían algún grado de depresión vinculado a las infecciones del tracto urinario recurrentes. Grigorian resume en un artículo publicado este año los temas frecuentes que tienen las mujeres, la respuesta emocional a tener una infección del tracto urinario. Como ya mencionamos, existen un efecto negativo en las actividades diarias, en las relaciones sociales. Las mujeres deciden no tener contacto con otras personas ya que no se sienten cómodas. Frecuentemente retrasan la búsqueda del tratamiento ya que de manera recurrente falla con ellas. Después de que este tratamiento falla, se sienten desesperadas, frustradas, decepcionadas, molestas y hasta preocupadas. Y si la infección sí se logra resolver, muchos pacientes igual siguen sintiéndose indefensos y temerosos, angustiados por contraer una nueva infección. En conclusión, las infecciones del tracto urinario son un problema grave de salud pública en nuestro país. Particularmente afecta a las mujeres, teniendo 3 casos en ellas por cada caso en varones. Anualmente se estima que serían 340 millones de dólares el costo de estas infecciones a nivel nacional. Sin embargo, no tenemos datos de todas las instituciones de salud pública y de la atención privada. Estas
además de tener un costo económico, tienen un impacto negativo en la salud mental y emocional de las pacientes en particular, y esto se debe al alto índice de reinfecciones, ya sea por recurrencias o persistencias. Y por lo anterior es que se necesitan estudios en nuestro país sobre cuál es el impacto económico, social que tienen estas infecciones en la población en general. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, mi participación básicamente va a ser dar a conocer nuestra experiencia en el manejo de las infecciones urinarias aquí con el grupo, con el doctor Eslava. Voy a presentar un estudio prospectivo que se hizo en niñas con infección de vías urinarias complicadas tratadas con esfínterotomía, maldizados bacterianos autólogos en pacientes que tenían persistencia de infección urinaria. Como ya se comentó, las infecciones urinarias representan la tercera causa de atención médica en pediatría, y las infecciones de vías urinarias recurrentes, en particular, deben ser evaluadas con un interrogatorio dirigido de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia. Se menciona, es importante en los pacientes que tienen infección urinaria, no solamente necesitamos estudiar si tienen síntomas infecciosos, si tienen síntomas irritativos y si tienen sintomatología obstructiva. Todo esto es bien importante y de acuerdo a la severidad, como veremos adelante, se va a clasificar y a determinar el manejo y el diagnóstico de qué tipo de alteración tenemos. De acuerdo a los hallazgos, y si se trata de infección de vías urinarias recurrentes, la Sociedad Internacional de Continencia determina o ha determinado que se deben realizar estudios de citografía y urodinamia en estos pacientes. El manejo inicial en las infecciones urinarias es conservador, como se mencionó, utilizando medidas generales para mejorar vaciamiento vesical, y en casos recurrentes se utilizan antibióticos y urofármacos. Sin embargo, en el caso en el que no que persiste las infecciones urinarias, pues como necesitamos diseñar nuevas estrategias y opciones de tratamiento. El tratamiento quirúrgico con esfinterotomía mejora el vaciamiento vesical. Nosotros presentamos en el 2002 nuestro trabajo de investigación con este tipo de técnica. Diseñamos nosotros, de hecho, la técnica de esfinterotomía, y fue presentada en el Colegio Mexicano de Urología, donde se obtuvo un reconocimiento, en el cual demostramos que la esfinterotomía mejoraba los síntomas obstructivos irritativos en pacientes en niños con infección de vías urinarias. Sin embargo, muchos de esos niños, a pesar de que hubo mejoría el vaciamiento vesical, también las bacterias tienen una participación importante en la perpetuación de la infección urinaria, y entonces persisten con cultivos positivos a pesar de que ya no hay tanta sintomatología, y por eso decidimos en estos pacientes evaluar la eficacia del uso de lisados bacterianos autólogos para ayudar a la eliminación bacteriana. El estudio es un estudio piloto prospectivo. Los criterios de inclusión fueron pacientes femeninas de edad pediátrica con infecciones de vías urinarias recurrentes, posoperados de esfinterotomía y con persistencia de cuadros positivos de bacterias o infección urinaria. Y los criterios de exclusión fueron pacientes que no habían sido operados previamente. La siguiente.
Las pacientes fueron agrupadas de acuerdo a los hallazgos clínicos y urodinámicos en 3 grupos. La disfunción vesical leve, es decir, pacientes que no tenían tan severos los síntomas obstructivos e irritativos. El síndrome de Hinman, que es una disfunción miccional más severa, en el cual no se ha demostrado alguna alteración neurológica o neuropática. Sin embargo, se presenta una disfunción severa que muchas veces puede parecer a una vejiga neurogénica. Y la vejiga neurogénica, en la cual sí demostramos que existe una disinergia vesicoesfinteriana. Nuestros criterios fueron, valoramos la presencia de síntomas, valoramos la presencia de bacterias y si existía o no algunos síntomas adversos por el uso de las vacunas. En nuestra población fueron 24 pacientes, la mediana edad fueron de 8 años, y 7 pacientes fueron con disfunción miccional, 11 pacientes con síndrome de Hinman y 6 pacientes con vejiga neurogénica. Bueno, aquí vemos el vaciado de los datos, en donde tenemos pues tanto los síntomas infecciosos, irritativos y obstructivos, pero los veremos más adelante, cada uno de ellos. Vemos que evaluamos en algunos pacientes se realizó solamente con una esfinterotomía, fue suficiente, que son en los pacientes con disfunción miccional leve. Solamente una esfinterotomía fue suficiente para negativizar y mejorar la sintomatología obstructiva e irritativa. En los pacientes de síndrome de Hinman, varios de ellos requirieron una nueva esfinterotomía y al mejorar el vaciamiento vesical también mejoró la respuesta al uso de lisados bacterianos con su consecuente urocultivo ya negativo. Entonces, sin embargo, las pacientes con vejigas neurogénicas sí requirieron un procedimiento más para mantenerse ya libre de infección urinaria. Aquí vemos, a ver. Ok, es que para señalar, ¿ese? Ok, aquí entonces vemos, por ejemplo, los síntomas de fiebre, la fiebre previa a la esfinterotomía en pacientes y posterior a la esfinterotomía en el grupo de disfunción miccional. En el grupo en el que existían síntomas más severos como el síndrome de Hinman, mejoró, no al 100, pero por eso fue que requirieron, por la recurrencia de los síntomas, requirieron una segunda esfinterotomía y prácticamente todas se están en remisión en el síntoma. En las pacientes con vejigas neurogénicas, igual de los 6 pacientes, después de la primera esfinterotomía, la mitad estaban ya sin fiebre y hasta la segunda es que ya estaban todas sin fiebre. La siguiente, en orina fétida, por ejemplo, tenemos aquí igual pre y post, vemos todo a partir de que mejoraba en el grupo de disfunción miccional. Okay. En el grupo de disfunción miccional vemos que sí, la esfinterotomía es efectiva para mejorar el vaciamiento vesical. En los casos de disfunción más severa, que es el síndrome de Hinman, hubo necesidad de hacer una segunda para mejorar aún más la sintomatología. En las vejigas neurogénicas, entonces, cabe mencionar que estos pacientes con vejigas neurogénicas
El cateterismo intermitente muchas de ellas ya no llevan cateterismo intermitente, sino solamente con el mejorar el vaciamiento, ellas pueden vaciar con horario y mantenerse después de una esfinterotomía. Estamos agregando también urofármacos que les ayudan a mejorar el vaciamiento vesical. Entonces, tratamos de que, sobre todo como son niñas y es difícil hacer el cateterismo, por eso fue que también en ellas diseñamos implementamos el procedimiento de esfinterotomía. Entonces, lo mismo sucede con la sintomatología de polaquiuria. Incontinencia urinaria nocturna se presenta de manera más importante en los pacientes, por ejemplo, de síndrome de Hinman o en los pacientes con vejigas neurogénicas. Y al mejorar el vaciamiento con esfinterotomía, mejoraron también la incontinencia nocturna. Entonces, es un procedimiento muy seguro que no va a causar incontinencia, al contrario, va a ayudar a mejorar la continencia. En esfuerzo miccional, lo mismo. Entonces, los parámetros, la persistencia de estos datos de esfuerzo miccional son obstructivos. Estos signos obstructivos son los que los cuales tomamos en cuenta para poder realizar una segunda esfinterotomía si es necesario, que fueron y la sensación también de retención urinaria. Y vemos cómo al liberar la obstrucción mejora la sintomatología. Entonces, estos niños están sin cateterismo, pero con urofármacos que mejoran relajación de cuello vesical. Aquí vemos también lo que, bueno, ya se había presentado. Después de la aplicación de las autovacunas, inicialmente, a pesar de las esfinterotomías, todos los pacientes tenían los cultivos positivos, pero se negativizaron de acuerdo a la mejoría en el vaciamiento vesical. ¿Sí ayudó? Bueno. En conclusión, las infecciones urinarias recurrentes requieren identificar la severidad de la disfunción miccional para determinar el manejo médico y quirúrgico para evitar daño irreversible a la función renal. La esfinterotomía es un procedimiento seguro y eficaz para mejorar el vaciamiento vesical. Este procedimiento puede ser realizado en más de una ocasión si persisten síntomas obstructivos. La eliminación de bacterias puede requerir algo más que liberar la obstrucción, como es el caso de utilizar los lisados bacterianos. Representan una nueva alternativa segura y eficaz para eliminar la presencia de bacterias, incluyendo las bacterias multiresistentes. Gracias. Buenas tardes. Le voy a platicar sobre la resistencia que presentan a diferentes antibióticos, cepas como Escherichia coli y otros patógenos, otros uropatógenos. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, pues las infecciones de vías urinarias se pueden clasificar como agudas o crónicas. Esto va a depender del tiempo de resolución de la infección. Es decir, en infecciones agudas el tiempo de resolución es muy corta. En las infecciones crónicas puede llevarse meses o incluso años. Algunos elementos que contribuyen a la infección crónica es el huésped, el medio ambiente y el microorganismo en el cual nos vamos a centrar en esta plática. ¿Sí? La mayoría de los microorganismos provienen del intestino o en el caso de la mujer, de la vagina y pueden colonizar la región periuretral. Estas bacterias pueden ascender a la vejiga y ocasionar una infección de vías urinarias que en el caso de las infecciones crónicas pueden ser recurrentes o persistentes.
¿sí? El agente etiológico de estas infecciones crónicas en México es Escherichia coli, al igual que en otras partes del mundo ya han sido publicadas. Esta bacteria, como se mencionó anteriormente, es un habitante común del intestino. Sin embargo, algunas clonas pueden ocasionar infecciones intestinales o extraintestinales. Esta dualidad que presenta estas bacterias se debe a la plasticidad genómica que estas tienen, es decir, pueden adquirir o perder genes a través de la transferencia horizontal. ¿Sí? Entre las E. coli extraintestinales se encuentran las uropatógenas, que por sus siglas en inglés se escriben como UPEC. ¿Sí? La epidemiología de Escherichia coli se utilizan antígenos de superficie como son el antígeno somático y flagelar. Sí, hasta el momento se conocen 186 antígenos somáticos y 56 flagelares. ¿Sí? Estos datos epidemiológicos permitieron definir que en UPEC hay 14 serogrupos y 20 serotipos denominados clásicos UPEC. Esas bacterias presentan una gran cantidad de factores de virulencia o de sobrevivencia, las cuales en esta diapositiva se agrupan en 3. Una de ellas son las que se asocian a la adquisición del fierro, que son los sideróforos y sus receptores en la membrana de la bacteria. Las toxinas juegan un papel muy importante en el mecanismo de obtención de nutrientes para esas bacterias, ya que estas producen un efecto citoplástico en la cual la bacteria puede obtener nutrientes, incluyendo el fierro. ¿Sí? Otro factor muy importante es la adherencia que estas bacterias tienen, y esta se ha dado por una gran cantidad de fimbrias o pilins, las cuales tienen un receptor específico, en las células del huésped. Una vez que estas bacterias ingresan a la vejiga, estas pueden ser arrastradas por la orina o pueden ser fagocitadas por el sistema inmune innato. ¿Sí? Sin embargo, algunas pueden adherirse a su receptor específico, ser endocitadas, una vez estando dentro de las células, pueden ser expulsadas. Sin embargo, algunas otras pueden permanecer y dividirse, formando lo que se conoce como colonias de bacterias intracelulares. Algunas de ellas pueden salir en forma de un filamento, la cual evade el sistema inmune, y otras pueden salir de una forma planctónica y colonizar epitelios bajos, formando un estado quiescente. Es un estado latente en el cual se ha asociado a infecciones de tipo persistente. ¿Sí? El tratamiento de elección, como ya se dijo, son los antimicrobianos. Sin embargo, cada vez es más difícil, ya que la resistencia a estos antibióticos es cada vez más alto en estas cepas uropatógenas. Es por eso que la OMS la cataloga como una amenaza a la salud pública mundial. ¿Sí? En el 2050 hay una predicción de que la principal muerte en el mundo será por bacterias multidrogoresistentes. Es por eso que se ha mantenido un plan de acción mundial sobre la resistencia a antimicrobianos, cuyo objetivo principal es la vigilancia epidemiológica. En este año, Lancet lanza una publicación en la cual menciona cuáles son los 6 principales patógenos de muerte relacionados con resistencia antimicrobiana, entre ellas Escherichia coli y algunos otros uropatógenos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. En relación a esto, México tiene también una vigilancia epidemiológica, la cual pues está dada por el Plan de Universidad de Control de Resistencia Antimicrobiana o PUCRA, en el cual en el año 2018 pues publica estos datos de dos bacterias principales que ocasionan infecciones de vías urinarias, como son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae.
¿sí? Lo que podemos observar en esto es que esas bacterias tienen resistencia prácticamente a todos los antibióticos utilizados como de primera elección, con excepción de la nitrofurantoína en el caso de Escherichia coli. En una revisión bibliográfica hecha en nuestro grupo de trabajo, pues hay un abanico más grande de antibióticos. Sin embargo, lo que podemos ver es que de 32 de 44 presentan una resistencia superior al 20%, lo que reduce la posibilidad de utilizar un antibiótico para un tratamiento de infección crónica de manera empírica. Como les mencionó la doctora Raya, pues estamos haciendo un estudio prospectivo en pacientes con infección crónica de vías urinarias, en los cuales se encuentran incluidos los 23 niños que la doctora mencionó. ¿Sí? Uno de los objetivos de este trabajo pues es conocer la etiología y las características fenotípicas y genotípicas de los microorganismos que ocasionan esta infección. ¿Sí? Para cada paciente se le solicitó una muestra de orina mensual por al menos un año. ¿Sí? Aquellas muestras de orina que presentaban de un número de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, se le tomó como urocultivo positivo, se seleccionaron 10 colonias al azar, se hizo la identificación bioquímica y las que se indicaron como Escherichia coli, se les hizo la serología con el esquema completo, se les realizó una sensibilidad a antimicrobianos con 32 antibióticos y se buscó 15 genes de virulencia por PCR. La serología nos permitió identificar si estos pacientes presentaba una infección de tipo persistente o recurrente, es decir, si la serología nos mostraba que era el mismo serotipo durante varios meses, se le clasificaba como persistente. Y si la serología era diferente a la primoinfección o, como se dice en la literatura, pues, o por un microorganismo diferente, se clasificó como infección recurrente. Sí. Hay los datos que tenemos en la parte etiológica de estas infecciones, pues es algo que ya se ha publicado, en donde Escherichia coli es el microorganismo con mayor frecuencia aislado, seguido de algunos otros con un porcentaje más bajo. La serología de Escherichia coli nos permitió definir que la mayoría de estos pacientes presentaban una infección de tipo recurrente y solamente 8 de ellos presentaban una infección persistente. Además, el serotipo en los aislados de pacientes persistentes se agruparon solamente a 4, 3 de ellos en serotipos de tipo UPEC, o clásicos, ¿sí? Y solamente uno, que es la O9, que fue definido como no UPEC o no clásico, y esto. En las recurrentes, pues podemos ver que la serología nos muestra es muy heterogéneo, y lo que nos muestra en un mayor porcentaje también es que aislamos más cepas no UPEC o no clásicas. Haciendo un análisis de los genes que nosotros buscamos en cepas recurrentes y persistentes, pudimos observar que 9 de estos genes se encontraron con mayor frecuencia en los aislados de cepas persistentes, a excepción de FOB, que es mucho más frecuente en recurrentes, y en algunos otros no hubo significancia estadística. ¿Sí? Con relación a la resistencia que presentaban estas cepas, los 32 antibióticos, se agruparon en familias, que son 11 de ellas, y lo que observamos es que en la mayoría de ellos no hay una diferencia significativa, con excepción de las penicilinas y las quinolonas, que fueron asociados a cepas persistentes, o los inhibidores de folatos que fueron de recurrentes. También lo que nos muestra es algo que ya habíamos dicho en una diapositiva anterior, que la resistencia a la fosfomicina y a la interferontoína es baja.
Sí, de acuerdo a la clasificación de Miagoracos en el 2012, nuestras cepas fueron clasificadas en la mayoría en multidrogresistentes, un porcentaje bajo que es del 30%, en extensivamente resistente, y les puedo comentar que en nuestro trabajo también aislamos una cepa de Klebsiella pneumoniae pandrogo resistente. Al haciendo una correlación entre genes de virulencia y la resistencia a los diferentes antibióticos, el valor estadístico nos dice que hay una correlación, es decir, que hay entre mayor sea el número de genes de virulencia, hay también un mayor porcentaje en la resistencia, ¿sí? Viendo también que los que fueron aislados de persistencia, que son los puntos azules, son los que tienen el mayor score o mayor puntaje. Uno de los mecanismos que estas bacterias utilizan para la resistencia es la producción de enzimas beta-lactamasas. Dentro de ellas se encuentran Escherichia coli, y es por eso que la OMS lo cataloga como de prioridad crítica, ¿sí? De nuestras cepas de estudio, el 30% de ellas presentaron alguna de estas enzimas, ¿sí? Fueron 111 cepas. De este número, el 70% produjeron una enzima beta-lactamasa de espectro extendido, conocido como BLE, un porcentaje aún más bajo de carbapenemasas, e igualmente de enzimas inducibles, ¿sí? De las enzimas con mayor frecuencia encontradas fueron las CTX-M15. Algunas de ellas, aproximadamente un 20% de las cepas, presentaron 2 enzimas BLE, o una de ellas encontradas con 3 de estas. En cuanto a la relación que tienen estas bacterias productoras de beta-lactamasa, podemos ver que son de una distribución muy homogénea. Sí, se encuentran en bacterias con serotipos clásicos y no clásicos. Con relación a la conclusión, se dividió de acuerdo a las características de las cepas aisladas de pacientes con recurrencia o de persistencia. Lo que podemos concluir es que las cepas aisladas de pacientes con recurrencia, en relación a la serología, es muy heterogénea. En las cepas aisladas de persistencia solo se agruparon en 4 serotipos, ¿sí? Las cepas aisladas de pacientes con persistencia tuvieron un mayor número de genes de virulencia, al igual que un mayor resistencia a diferentes antibióticos. Esto comparado con las cepas recurrentes. Con relación a las beta-lactamasas, pues el porcentaje es muy alto en cuanto a los aislados de persistencia comparados con las de recurrencia, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Voy a continuar con la presentación. Bien, ¿qué es lo que hemos observado? Pues en realidad lo que estamos observando es que las infecciones de vías urinarias son un problema importante que requiere tratamiento con antimicrobianos, ya sea de problemas a corto o largo plazo. El empleo de estos antimicrobianos, sin embargo, tiene efectos sobre los pacientes. Ya nos mencionaban anteriormente el efecto sobre los aspectos emocionales de las personas, también sobre aspectos económicos, pero también hay que considerar que como estos antimicrobianos se tienen que utilizar en ocasiones durante largos periodos, estos pueden tener efectos secundarios que pueden ser o leves o graves. Los leves pueden ser solamente exantemas o reacciones alérgicas mínimas o algunos trastornos gástricos.
Sin embargo, las alteraciones graves pueden incluso amenazar a la vida del paciente. Y dentro de esto se han mencionado la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de Steven-Johnson, la enfermedad autoinmune hepática pulmonar o lo que es la colitis pseudomembranosa ocasionada por Clostridium difficile. De ahí la relevancia de buscar alternativas para el tratamiento de estos pacientes, disminuyendo el uso de los antimicrobianos. El primer contacto que se tuvo con los antimicrobianos o antibióticos definidos originalmente como tal fue el hallazgo del doctor Alexander Fleming, quien de manera fortuita encontró que un hongo producía un compuesto que inhibía el crecimiento de estafilococos con los que él estaba trabajando. El doctor Paul Ehrlich había propuesto anteriormente el desarrollo de una bala mágica que tuviera un efecto específico sobre el agente causal de la enfermedad y que no afectara al paciente. Sin embargo, el único antimicrobiano o uno de los pocos antimicrobianos que cumplía con estas características era la penicilina descrita por Alexander Fleming. Es muy interesante encontrar que el mismo Fleming, al estar trabajando con la producción de la penicilina, señaló que no tardaría mucho en verse que este tipo de productos se podrían comprar en casi cualquier lugar y que habría gente que los consumiría sin tener conciencia o de que hubiesen sido prescritos o abandonar el tratamiento, lo que daría lugar a la emergencia de microorganismos resistentes a este tipo de compuestos. En la actualidad, como hemos visto anteriormente, este es un problema serio, ya que el uso de los antimicrobianos favorece la selección de estas mutantes resistentes y eso contribuye a su propagación, lo cual dificulta enormemente el tratamiento de enfermedades infecciosas, incluidas las de las vías urinarias. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Pues uno de los planteamientos que hay es el hacer un control de prevención de las enfermedades infecciosas, realizando una serie de actividades que son básicas para evitar estas enfermedades infecciosas. Sin embargo, nos hemos podido dar cuenta ahora con la pandemia de COVID que implementar medidas de prevención es muy complicado, ya que la gente no acepta fácilmente hacer una serie de medidas que son importantes para prevenir las enfermedades infecciosas. Ante ello, pues surge la necesidad de buscar alternativas para el tratamiento de los padecimientos infecciosos, buscando soluciones que ayuden a mejorar las condiciones del paciente. Y dentro de los productos que se han tratado de buscar, pues se han explorado la búsqueda de nuevos antimicrobianos o antibióticos. Sin embargo, algunos de ellos, aunque tienen actividades muy parecidas, por ejemplo, de Ciobactin, parecida a la de la penicilina, que inhibe la síntesis de la pared celular y que se ha observado que no induce resistencia en las primeras etapas que ha sido utilizado. Sin embargo, este tipo de productos pueden resultar mucho más tóxicos que algunos que se utilizaban en un principio, y esto pues ocasiona que tengamos que buscar alternativas para el control de las infecciones. ¿Qué es lo que se ha utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento de las infecciones? Bueno, se han utilizado compuestos desde la fitoterapia hasta en la actualidad que se están utilizando sistemas de regulación de la expresión de algunos componentes que están asociados a la respuesta inmune innata. En todo este contexto, es importante señalar que cada uno de ellos se ha utilizado de manera diferente. En el caso específico de la fitoterapia, existen compuestos que tienen una indicación aprobada. Se sabe algunos de ellos el mecanismo de acción, por ejemplo, el arándano. Se han hecho estudios para ver
cómo es que inhibe la adherencia de las bacterias, interfiriendo con la capacidad de colonización del microorganismo. Sin embargo, de algunos otros es poco lo que se conoce de ellos y por eso mismo es que no se utilizan de manera específica como un tratamiento rutinario. ¿Qué hay que hacer al respecto en todo esto? Pues una de las consideraciones que se han hecho por diferentes autores es qué es lo que se hizo en el pasado para poder controlar las enfermedades infecciosas que existían en ese momento, que eran importantes en ese momento. Y si nosotros repasamos lo que se ha hecho en el pasado, pues podríamos de alguna manera afrontar los retos que estamos viviendo en el presente. El avance que se tuvo en el conocimiento de la microbiología y de otros elementos asociados a ella en el siglo XIX permitió a reconocer a esta ciencia como una ciencia a finales del siglo XIX. Y en relación a todo ello, pues podemos ver cómo en el siglo XVIII Jenner implementa la variolización para controlar las infecciones por el virus de la viruela. También ya en el siglo XIX, los estudios de Pasteur muestran cómo es que dejando que un cultivo se envejezca, estos cultivos podrían ser utilizados como inmunógenos para prevenir enfermedades, como era el caso del bacilo del cólera aviar. También en trabajos realizados por el mismo Pasteur, en el que analizó cómo cambiando las condiciones de cultivo de algunos microorganismos, como el Bacillus anthracis, les hacía perder su capacidad de virulencia y poder posteriormente utilizarlos como inmunógenos protectores. Fue así que en 1885 desarrolla una vacuna contra la rabia, atenuando el virus causante de esta enfermedad. En el siglo XX, el siglo pasado, la emergencia de la biología molecular, de la genómica, nos ha permitido conocer más a profundidad el comportamiento de los microorganismos y en la actualidad sabemos que estos no actúan de manera individual, sino lo hacen en la formación de pequeños grupos de bacterias, formando una especie de un organismo multicelular. Esto está relacionado obviamente con una serie de elementos que les permiten coordinar la interacción entre ellos para poder formar estos pseudo grupos de bacterias. ¿Qué es lo que también se ha podido conocer con el avance de la tecnología y de la genómica? Pues que en la actualidad sabemos que las bacterias bajo diferentes condiciones tienen la capacidad de adquirir información genética extra a la que poseen normalmente a través de diferentes mecanismos. Y esto es lo que ha dado la emergencia a cepas con características muy particulares, con una alta capacidad de virulencia y lo que es más relevante para el caso de lo que estamos observando en esta presentación es la resistencia a los antimicrobianos. También con el avance de la genómica es que ahora sabemos desde hace ya varios años que nuestras células no solamente son células eucariontes, sino que tenemos una gran cantidad de microorganismos conformando parte de nuestro organismo. Esto es lo que se define ahora como el microbioma. Y del microbioma sabemos de la existencia del microbioma en la piel, en el tracto digestivo, en tracto respiratorio y también el microbioma de las vías urinarias. Este microbioma, como bien sabemos, tiene un papel muy importante en la regulación de muchos procesos, tanto funcionales del organismo como de protección, ya que ellos de alguna manera interfieren con la colonización de los patógenos.
Es por ello que el uso de antimicrobianos es un elemento con un efecto doble sobre el hospedero. No solamente está relacionado con la selección de las mutantes resistentes, sino con la eliminación de algunos de estos microorganismos que están jugando un papel importante en la homeostasis del organismo, realizando algunas funciones biológicas, pero también evitando que patógenos colonicen al organismo. El conocimiento de la estructura antigénica de Escherichia coli, así como de otros de sus componentes asociados con la capacidad para colonizar o moverse, ha permitido, y regresando un poco al planteamiento de qué es lo que podríamos hacer para controlar las enfermedades utilizando los conceptos reportados durante el siglo XVIII-XIX, es que se empezaron a diseñar los lisados de bacterias para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Esto asociado obviamente al conocimiento de que había ciertos grupos de Escherichia coli que estaban relacionados con las infecciones de vías urinarias y con la participación de otros posibles patógenos. Con estos elementos es que se empezaron a elaborar lisados de bacterias de diferentes tipos. En el caso del urobaxón se utilizan 18 cepas de Escherichia coli obtenidas de 2 colecciones diferentes. En el caso del uromune se utilizan no solamente cepas de Escherichia coli, sino de algunos de los otros patógenos que se han relacionado con la infección del tracto urinario. Y la vía de administración es diferente en cada caso, puede ser por vía oral, por vía sublingual o por vía vaginal o a través de la inyección intramuscular. Los resultados que reportan los diferentes estudios realizados con estos compuestos son variables. Algunos señalan que son importantes para controlar las reinfecciones. Sin embargo, también se han reportado problemas asociados a su empleo, como pueden ser efectos colaterales importantes. En la década de los años 30 del siglo pasado, el doctor Almorot Edward Wright, empezó a utilizar lo que él definió como autovacunas. Estas autovacunas se preparaban o se preparan con un compuesto elaborado con los microorganismos que eran aislados del paciente con el cuadro clínico. En estos estudios que hizo el doctor Wright, se pudo observar que en ocasiones el dar este tipo de compuestos antes de una cirugía de vías urinarias evitaba que los pacientes tuvieran una complicación asociada a una infección generalizada. En el caso específico de estas autovacunas, en la década de los 60 fue la etapa más productiva en su uso. En esa época se presentaron muchas publicaciones relacionadas con el empleo de las autovacunas y su uso como un método para prevenir enfermedades infecciosas. Sin embargo, la emergencia de los antimicrobianos y de una gran cantidad de antibióticos que se empezaron a identificar es que entró en desuso y en la actualidad, pues, en nuestro caso, nosotros decidimos retomar este producto para evaluar si eran útil para el control de las infecciones de vías urinarias. Nosotros utilizamos como criterio para el desarrollo de esto estudios previos que se hicieron en animales que eran inmunizados con algunos antígenos de la cepa SUPEC
y que mostraban, al ser inmunizados estos animales, que se estimulaba la respuesta inmune de mucosas. También en estos estudios se observó que su efecto favorecía el incremento de los títulos de anticuerpos en el suero y en orina, y esto tenía una correlación con la reducción de las bacterias en la vejiga y en la duración de la infección. Estos lisados o autovacunas se preparan con las bacterias, como ya se mencionó, aisladas del paciente en específico, o sea, es individual, es un producto individualizado que se cultivan y se inactivan por calor. Con ellas se elabora una suspensión que posteriormente se filtra y se administra por vía oral con el propósito de activar la respuesta de mucosas. Con esto también se pretende que se incremente la producción de inmunoglobulinas M y G y así como la producción de linfocitos para una respuesta secundaria. El estudio del cual hizo mención la doctora Raya en un principio y posteriormente el doctor Hernández, lo realizamos, como ya se hizo referencia, en niños, pero también incluimos en el estudio adultos en edades entre 19 y 84 años, individuos con infección reacia al tratamiento con antimicrobianos. En general, las pacientes que nos acudieron con nosotros eran pacientes que tenían muchos años con su infección de vías urinarias, estaban en la situación que mencionó el doctor Ahumada, con un estado de depresión y de alteración de su estado emocional, y decidimos incluirlas en este estudio. El resultado de los dos estudios, tanto el que hicimos en colaboración con la doctora Raya como en adultos, fueron publicados. Y lo que observamos nosotros en el estudio fue tal como mencionó la doctora Raya. Después de administrar la autovacuna, había una negativización de los urocultivos, la cual variaba desde 11 meses hasta hemos tenido pacientes con más de 24 meses de duración de no haber vuelto a presentar una infección de vías urinarias. Lo que observamos también es que el 70% tanto de los niños como de los adultos tuvieron remisión no solamente de la infección, sino de la sintomatología en general, lo cual nos habla de la utilidad del compuesto para tratar estas infecciones, ya que es una de las aspectos relevantes de infección de vías urinarias, las manifestaciones clínicas que afectan a los pacientes. También cabe mencionar que hubo pacientes que, aunque en un inicio respondieron al tratamiento con los lisados bacterianos, posteriormente los cultivos siguieron siendo positivos. En el estudio decidimos evaluar la respuesta del suero de estos pacientes contra el lipopolisacárido de las bacterias y contra componentes de superficie de la bacteria que habíamos obtenido en el estudio. Lo que observamos nosotros es que después del tratamiento con el lisado bacteriano, el incremento en el nivel de anticuerpos fue considerable contra algunas de las bacterias y que el suero de estos pacientes reconocía algunas fracciones proteicas que posteriormente mandamos secuenciar y que correspondían precisamente a algunos de los componentes de superficie de las bacterias, como eran las proteínas de membrana externa que están asociadas con algunas funciones específicas del microorganismo.
¿Qué es cuál es el siguiente paso que estamos planteando? Pues debido a que el costo de una vacuna monovalente es muy elevado, hemos propuesto el diseño de un lisado polivalente, considerando los resultados que anteriormente nos refirió el doctor Hernández, en donde pudimos observar cuáles son los serotipos más comunes asociados a la infección de vías urinarias con relación a Escherichia coli. Estamos utilizando también algunas de las Klebsielas que aislamos y algunas de las otras bacterias que se aislaron durante el proceso. El compuesto está perfectamente caracterizado y ya se hizo un modelo en ratones para observar si no tenía un efecto nocivo sobre los ratones, y en el estudio que tenemos al respecto no ejerce ninguna alteración en ningún órgano de los ratones, ya que se hicieron estudios histopatológicos. También lo que hicimos fue evaluar el suero de los pacientes que previamente habían sido tratados con el lisado monovalente, y observamos que el suero de estos pacientes reconoce preferentemente el lipopolisacárido y algunos componentes de superficie de la bacteria, al igual que lo que sucedía cuando trabajábamos con el lisado monovalente. ¿Qué hay con respecto al desarrollo de nuevas vacunas? Pues hay diferentes avances al respecto que se han venido probando en animales y utilizando para ello diferentes antígenos de la bacteria, es decir, se han utilizado cepas mutantes que expresan alguna de estos componentes en particular y se han probado en animales. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado la autorización para su uso en los Estados Unidos. Otro aspecto que se ha ido estudiando al respecto para el desarrollo de vacunas es el empleo de proteínas fusionadas, que son biomoléculas que potencialmente se pueden utilizar para el desarrollo de vacunas. En el Hospital Infantil de México se cuenta actualmente con una cepa, que es la UPEC U52, que tiene las proteínas fusionadas para fimbrias de tipo 1 y fimbrias P, que están relacionadas con la capacidad de colonización de las escherichias. En trabajo realizado en modelos en animal, aparentemente hay protección, sin embargo, no se cuenta aún con resultados realizados en pacientes. Un aspecto importante en la infección de las vías urinarias y en la respuesta del hospedero ante la infección de vías urinarias es la respuesta inmunolata. Estudios recientes que se han desarrollado para evaluar qué sucede con respecto a esta primera línea de defensa contra la infección, pues se ha observado cómo es que la interacción de la bacteria con sus receptores y con receptores tipo TOL activan la respuesta inmune innata en sus diferentes modalidades, como es la producción de productos solubles, células e incluso algunos péptidos antimicrobianos, y como posteriormente activa la respuesta secundaria. También se ha observado cómo en el momento en el que esta respuesta se empieza a activar, la sintomatología empieza a disminuir. Sin embargo, también lo que se ha podido observar es que en ocasiones esta respuesta, y dependiendo del individuo, esta respuesta que puede estar regulada, en algunos estudios hechos en ratones que tienen deficiencias genéticas, se ha observado que cuando no hay esta regulación, hay una hiperactivación de las enzimas de los genes que producen las enzimas proinflamatorias, y se ocasiona un daño severo a los tejidos. Algo muy parecido a lo que se observó con el caso de COVID-19. Lo que se ha propuesto para manejar este tipo
de problemas es lo que se ha definido como una inmunorregulación a través del uso de inhibidores o de compuestos que activen las vías que están inhibidas. Esto es un trabajo que se hizo en ratones que no expresaban el interferón 3 y cuando esto se bloquea el interferón 7, que es el que conduce a la hiperactivación de la respuesta inmune, el paciente mejora. Sin embargo, aquí hay aspectos que se tienen que considerar, ya que tiene que haber un control muy estricto sobre el manejo de estos reguladores, ya que en un momento dado esto puede seguir hacia el otro lado y ocasionar trastornos. En la actualidad se está trabajando sobre esta línea, se tienen muchos datos al respecto. Esta revisión muestra todos los trabajos que se han hecho sobre este aspecto de inmunorregulación, lo cual da la pauta para plantear una alternativa que esté asociado con la infección de vías urinarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ver más allá de lo que estamos viendo o de lo que percibimos. Hacer esto nos va a permitir entender mejor la relación entre el hospedero y el parásito. Es decir, no nos debemos enfocar exclusivamente a una parte. En los últimos años se ha enfocado mucho del estudio hacia los microorganismos y no hemos abordado aspectos referentes al paciente. Los trabajos de inmunorregulación que se están planteando sobre respuesta inmune innata nos muestran claramente que hay problemas que están asociados a la cronicidad de las infecciones y a los procesos de respuesta excesiva ante la infección por una bacteria causante de infección de vías urinarias. Gracias. Muchas gracias por este simposio, doctor Eslava. Estamos sobre el tiempo, pero tenemos unos cuantos minutos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta al grupo del doctor Eslava Campos. Sí, hay una pregunta. Sí, ¿Puedo comentar algo, doctor Jalabe? Sí, claro, adelante. Bueno, antes que nada, gracias por darme la palabra. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bueno, un excelente simposio, doctor Eslava. Y en este sentido le comento, bueno, yo me dedico a la medicina interna y veo muchos pacientes que me refieren otros colegas precisamente con infecciones urinarias crónicas de repetición. Ya los urólogos les descartan uropatía obstructiva, ya le dieron todos los antibióticos que hay disponibles y siguen recayendo, sin ningún factor así determinante obvio. Entonces aquí viene la pregunta, ¿dónde se pueden conseguir estas vacunas polivalentes? Porque acorde a lo que usted nos refirió, bueno, es importante como estrategia terapéutica en estos pacientes que ya no tenemos más cosas que ofrecerles. Bien, mire, en relación a los productos comerciales como el Urovaxón, es un producto que se vende en las farmacias, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros estamos tratando de elaborar, pues está en desarrollo. Nosotros en realidad nos enfocamos a autovacunas. Hacemos una vacuna para cada paciente. Y eso es lo que hasta el momento tenemos nosotros en el laboratorio. En algunos de los pacientes que hemos estado tratando, sobre todo los adultos que tienen problemas, les preparamos su vacuna y algunos se han curado, otros, lo que es muy importante es que la sintomatología se disminuye considerablemente y es mucho de lo que buscan algunos de estos pacientes, que no tengan dolor ni tengan molestias generales. Entonces, esto es lo que tenemos. En el caso del Urovaxón, se plantea que mejoran algunos pacientes cuando hay infecciones recurrentes. Hay algunos estudios que han reportado ellos de la utilidad del Urovaxón, pero no sé de alguno que se haya hecho en nuestro país. Muy bien, gracias, doctor Eslava. Gracias, doctor. A usted es muy amable. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Javier Mancilla. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente, por darme la palabra.
Yo no sería tan entusiasta, Raúl, con esto de empezar ya a ponerle a tus pacientes estas vacunas. Como bien han sido muy honestos en decir los ponentes de este simposio, ellos están aún en fase experimental y creo que hace falta conocer muchísimo todavía como para pasar a la aplicación clínica. A mí sí me gustaría comentar, y Carlos, además de que me da mucho gusto saludarte, tú lo sabes, fue una etapa de mucha controversia cuando se empezaron a utilizar las autovacunas de orina o la administración autóloga de lisados. No he revisado en detalle de la publicación que mencionaron, que publicaron tú y los académicos colaboradores de este simposio, lo voy a hacer, pero a mí me preocupa que sabiendo ahora mucho más acerca del microbioma, acerca del comportamiento de las microbiotas, sabiendo que puede haber estrategias de sustitución específica de algunos componentes de las microbiotas que han sido exitosos en algunos casos de problemas intestinales, a mí se me antojaría un poquito más por ahí y no con el abordaje de administrar compuestos con el propósito de desarrollar inmunidad. Creo que todavía es muy pronto, estarás de acuerdo conmigo, para poder decir que ya es una solución. Creo que el número todavía de sujetos que presentaron es limitado. Y bueno, yo quiero ser muy honesto, creo que este ejercicio es de crítica propositiva, no estoy desacreditando de ninguna manera, pero sí me gustaría que se tomara con la debida prudencia y con el debido rigor científico esta propuesta, que no deja de ser provocativa, innovadora, muy interesante, pero no está definitivamente en el punto de recomendarse ya como una terapia establecida. Es mi opinión, con todo respeto para los ponentes, a los cuales les mando un saludo muy afectuoso y respetuoso a todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Javier. No sé si quieras comentar algo. Carlos, estamos casi sobre el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo con Javier. En realidad, pues es un trabajo inicial que nos ha dado buenos resultados, sobre todo en el manejo de los pacientes de la doctora Raya, que a pesar del tratamiento quirúrgico no mejoraban y con el uso de la autovacuna sí mejoraron. En la actualidad, obviamente, nuestro interés es buscar qué es lo que en realidad está haciendo esta autovacuna. Estamos trabajando en ensayos in vitro y en el modelo en animal para evaluar cómo está la respuesta inmune innata asociada al empleo de este inmunógeno y de esa manera correlacionar con lo que está reportado en los estudios en los que se ha evaluado la respuesta inmune innata. Desde luego yo ni siquiera lo estoy promoviendo, ¿no? De repente cuando alguien me dice que dónde lo venden, no, yo no vendo nada, simplemente estamos trabajando al respecto. Gracias, Javier. Gracias. Una última palabra, Miguel Abdo. Gracias, presidente. Pues, gracias, doctor Eslava, como siempre, usted, académico y científico. Creo que este es el foro para proponer los cambios, las innovaciones, pero como usted bien lo dijo, para llevar, y como lo ha dicho Javier Mancilla, paso a paso la investigación. Qué bueno de saber de estos resultados y esperamos en un futuro conocer mucho más de lo que su gran grupo de trabajo está llevando a cabo. Yo quisiera, con su permiso, presidente, recordarle a los compañeros académicos y a los que nos siguen en las redes que aunque ya las sesiones son virtuales, y como ustedes saben, así las vamos a llevar a cabo mientras no sea esta pandemia, el día 24 de agosto me ha pedido el presidente que les recuerde que en esta ocasión en particular la sesión será híbrida, es decir, tendremos la fortuna de contar en nuestro auditorio con nuestro querido amigo y maestro, el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Los invitamos a que nos acompañen, pueden seguirnos en la línea, pero ojalá que estén con nosotros el miércoles 24 de agosto a las 5 de la tarde para hablar sobre los impactos de la salud del conflicto de la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme hacer el comentario.
No, pues muchas gracias. Nos veremos ahí. Mayela, ¿querías comentar algo? No, pensé que tenías levantada la mano. Nos veremos ahí en forma presencial el 24, mientras en forma presencial o virtual, los que no pudieran asistir, pero como ya estaba él programado y él viene, ya teníamos todos sus viáticos y todo el viaje ya estaba comprometido, pues vamos a hacer que no vamos a hacer que sea en forma virtual. Por eso es que lo vamos a hacer en forma presencial. Ojalá que todos nos puedan acompañar el 24. Bueno, pues nuevamente una bienvenida al doctor Roldán Valadez. Bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Carlos, muchas gracias por este simposio. Esperemos también en los próximos meses que nos hagas favor de seguir con todo estos resultados que aparentemente pueden ser muy alentadores para un problema de salud pública que aqueja a muchos pacientes, estas infecciones de vías urinarias en forma crónica. Los invitamos para que el miércoles 3 de agosto, en forma virtual, nos conectemos. La doctora Betsabe Ruiz García presentará su trabajo de ingreso, Abelardo Meneses será su comentarista, y posteriormente Raquel Gerson nos hará favor de dar el simposio ¿Qué tan temprano se puede detectar el cáncer? Les agradecemos su participación. Creo que hay Ana Carolina, ¿querías comentar algo? Está como la mano levantada, no estoy seguro. Bueno, estamos sobre... Sí, Ana Carolina, ¿querías comentar algo? No, tenía como la mano levantada, pero no. Les agradecemos mucho, que tengan buenas tardes, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Creo que será una sesión también muy interesante. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Bye. Chao, Javier. Buenas tardes, hasta luego. Bye.